Vamos allá. ¿Ya llego? Buenas tardes a todos de nuevo. La flecha a la derecha. Buenas tardes a todos, mi nombre es Nelson Reyes y el tema que me toca a mí es los derechos constitucionales de los menores. Este es básicamente el título que escogí, que es la justicia juvenil o justicia legal para la protección de los menores en Puerto Rico. Pero antes de entrar o pasar el juicio sobre lo que ya sabemos de los derechos constitucionales, que lo hemos discutido aquí, y antes de sentar las bases legales de la presentación, me gustaría preguntarles si la parte de los derechos constitucionales de los menores, ustedes piensan que siempre fue de esa manera. Siempre hubo esa división de acusarlo como adulto o como menores. Ustedes piensan que esos derechos constitucionales que tenemos nosotros ahora mismo sobre los menores siempre fue así. No sé, ¿alguien me quiere preguntar? ¿Por qué piensas que no pasa nada? Estoy disparando la baqueta, pero hace muchos Claro, años, pero sí. si mal no recuerdo, a los niños los acusaban, radicaban igual como adultos. Esa parte es bien interesante y por eso es que antes de entrar, ¿verdad?, quisiera hacer la introducción, que es la justicia antes de la justicia. Y durante siglos los menores fueron tratados igual que los adultos. No existía una distinción legal entre los niños. En Puerto Rico, durante la época española y las primeras décadas, para el dominio estadounidense, un joven podía ser arrestado, procesado y encarcelado en la misma cárcel que un adulto, sin abogado ni derechos básicos. Fue necesario que surgiera una nueva conciencia social y jurídica para reconocer que un menor no debe ser castigado como un adulto, sino educado, educado y rehabilitado. Esta transformación marcó el inicio de los derechos constitucionales de los menores. Obviamente este proceso no fue de la noche a la mañana. Esa es la parte que yo me voy a enfocar máximo en lo que pasó antes de lo que ya conocemos, que no fue que los menores hoy en día pues, tienen esos derechos. Algo bien curioso de lo que estuve investigando es que mientras estaba pasando eso, donde los menores estaban cometiendo un delito y con una falta, los ponían todos juntos. Están en esta movida, no se sabe si esa historia, ¿usted la conoce? Es una historia donde en Chicago, ¿verdad?, estas monitas se dieron cuenta que a todos los menores, que cada vez que cometían una falta, los metían con los adultos y los metían ahí ya de ellas, y esto no puede ser así. Y son esas mujeres en Chicago que van a la barra y hacen como que este tipo de quejas, mira, esto no puede estar pasando. Y es de esa manera es que empieza a correr la ola sobre los derechos. Y aquí, pues, para un contexto más histórico, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las ciencias sociales comenzaron a estudiar la conducta infantil. En 1899 Estados Unidos creó el primer tribunal de menores en Chicago, que de ahí es que sale esa controversia, basada en la idea de que los niños no eran criminales sino personas de desarrollo. Esa idea cruzó el Caribe y fue adoptado a Puerto Rico. Décadas después se le conoció que el menor tiene capacidad para cambiar y que el Estado tiene la obligación de guiarlo, no de destruirlo. En cambio, la mentalidad fue lento pero transformador. La justicia ha dejado de ser castigo y comenzó a ser educación. Pero estos procesos no fueron de la noche a la mañana, sino que pasaron mucho tiempo, porque desde esa época hasta la primera
la ley de menores en Puerto Rico, en 1955, fue que se aprobó esa primera ley. Así que desde eso que pasó en Chicago hasta este momento pasó bastante tiempo, donde desde Chicago fue que pasó al Caribe y llegó aquí a Puerto Rico. Entonces, pues fue una de las más innovadoras en América Latina. Su propósito fue crear un sistema judicial separado para los jóvenes. Por primera vez se reconoció que un menor debía tener confidencialidad, representación legal y derecho a un proceso diferente que el adulto. Esa ley sentó la base para una visión más humana, pero todavía quedan vacíos en cuanto a derechos constitucionales formales. La Constitución del 52 establecía derechos generales, pero no lo aplicaba precisamente al menor. Entonces, algo muy curioso que encontré es que entonces, de 1955 a la ley 88 que tenemos ahora, pasaron mucho. No solamente fue una sola situación, pero hay algo bien interesante que les voy a compartir, que creo que fue el catalítico de que desde 1955 a esta ley 88 cambiar. Y es que en el 1967 hay un caso bien famoso de Jerry, que era este muchacho de 15 años que cogió y llamó a la vecina y empezó a hacer una llamada y le empezó a decir cosas. Y esa señora vino y llamó a la policía. Y después lo arrestaron. Pero cuando lo arrestan, nunca llamaron a los papás, ni avisaron a nadie. Así que este caso, que después lo pueden, ¿verdad?, leer, es tan interesante porque después lo condena a 6 años por una llamada. Entonces estamos viendo cómo es que el 55 pasa al 67, porque los tribunales, el concepto era algo más paternal que lo que estamos viendo hoy. Así que pues por ninguna razón llamaron a sus familiares y ese muchacho tuvo que pasar, el juez que tienen al frente fue que resolvió 8 años en el Tribunal Supremo, y en la última página van a ver a Jerry con su abogada, que fue la abogada de defensa. Pero él estuvo 3 años preso. Tampoco fue que fue un proceso bien fuerte. Así que en el caso de Estados Unidos marcó el de Gaud en el 67. Un joven de 15 años fue condenado sin abogado ni aviso a sus padres. El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que todo menor tiene derecho al debido proceso a ser informado de las acusaciones a un abogado y a un criminal. Esa decisión cambió la historia jurídica de Puerto Rico como territorio a la jurisdicción federal. Tuvo que adaptar sus leyes. Fue el impulso que consolidó la idea de que los menores también son titulares de derechos constitucionales. No es que este caso fue la razón, pero fue un caso bien importante. Para que entonces llegáramos a la ley 88 del 86, la modernización, que ya pues la hemos discutido aquí. Entonces, pues, en los derechos constitucionales de los menores en Puerto Rico, y el desarrollo, identidad de la familia, igualdad, no discriminación, protección integral, salud, educación, derechos en casos judiciales y de maltrato, derechos en casos judiciales, derecho a abogado, etc. Entonces la base legal, la Constitución de ELA de 1952, garantiza la dignidad, vida, libertad y educación y el debido proceso de todos los ciudadanos, incluyendo los menores. La Carta de Derechos prohíbe el trato cruel y asegura el
el derecho a la defensa y el juicio. Así que, básicamente, en los aspectos poco conocidos y controversia, aquí tenemos una foto, ¿verdad? Que me imagino que ustedes saben el caso que estamos siguiendo de Antoneshka, que aunque, ¿verdad? La resultativa, aunque todos saben lo que está pasando, aunque la ley busca proteger y existen realidades que pocos mencionan, en Puerto Rico los menores de sectores pobres enfrentan más riesgos de entrar en el sistema penal por falta de recursos o abogados especializados. En casos graves, los fiscales pueden solicitar que un menor sea juzgado como adulto, lo que contradice el espíritu rehabilitador. También existen tensiones entre la confianza del menor y el derecho del público a la información. En ocasiones los medios violan esa protección afectando a la vida futura de todos. Es lo mismo que estamos viendo con el caso de Elvira Cabrera, Antoneshka, que discutimos aquí con la profesora, que es que los medios son tan excesivos y ahora que estamos en la vista preliminar con el Elvira Cabrera, no se ha aceptado a la base, no se ha podido conectar a esa señora como el delito en primer grado. Los tribunales separaron este caso. La fiscalía quería presentar este caso con las dos personas para que entonces pudieran destilar todas las pruebas, pero lo que hicieron fue que lo dividieron. O sea que va a ser un poco más difícil probar en primer grado. Pero ¿qué pasa? Si no encuentran, si esta muchachita no le prueban en primer grado, este caso regresa. ¿Alguien sabe? La están acusando como adulto. Entonces, ¿qué pasó? Ya todo el mundo la vio. Ya todo el mundo habló de ella. Entonces, por eso es que en los aspectos poco conocidos, pues, eso es una controversia. La base constitucional actual, hoy los menores gozan de los mismos derechos fundamentales que los adultos, debido al proceso de defensa y igualdad por la ley vigente. Estos derechos están protegidos por la Constitución. Sin embargo, el reto es que esos derechos no se queden solo en papel. La implementación depende de la sensibilidad de jueces, fiscales y trabajadores sociales. La justicia juvenil sigue siendo un reflejo de nuestra sociedad, como tratamos a nuestros niños, que vean quiénes son como pueblo. Y en conclusión, la evolución de los derechos constitucionales de los menores en Puerto Rico demuestra una transformación profunda. Pasamos de castigar a los jóvenes a reconocer su valor como seres humanos capaces de rehabilitarse en el sistema judicial. Así que la profesora tiene su propio juego de cajón. Ahora yo tengo mi propio juego de cajón. Así que este juego va a ser que levante la mano más rápido. ¿Qué les parece? Vamos a ver. ¿Los menores tienen derecho a juicio por jurado? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la explicación? Porque es un derecho constitucional. De derecho procesal. La pregunta 2. Disculpa que no tengo musiquita. ¿Los menores tienen derecho a fianza como adultos? Te digo la pregunta. Tienen que levantar la mano. ¿Los menores tienen derecho a fianza como los adultos? A ver, ¿por qué no? ¿Alguien sabe la explicación? No, pero Si son menores, pues no sé si son todos. Pero bueno, A menos que sea que se haya renunciado a la jurisdicción, ahí sí. Sé que la explicación es que el sistema juvenil no es penal, por eso no existe el derecho a fianza, sino justicia de provisional. La segunda, los menores tienen derecho a un juicio público con medios de comunicación presentes. candidato. Los menores tienen derecho a un juicio público con medios de comunicación presentes. No, porque como son menores, tienen derecho a la confidencialidad. Por eso es que vemos, en este caso de Antoneshka, no presentan algo que no sé la explicación, no la puede dar. En la vista preliminar de Elvira, la menor no le enseña la cara, pero hay otros testigos que tienen
18 años tampoco. Así que no entiendo. A lo mejor está sin la protección. Está solicitando esta está difícil. Andrea, ¿está ahí? Puedes jugar. Si un menor es trasladado al sistema de adultos y se le aplica plenamente el derecho a no ser juzgado dos veces, sí, se le puede juzgar por lo que se conoce el doble tiempo. Si un menor es trasladado al sistema de adultos, se le aplica plenamente al derecho a no ser juzgado dos veces, ¿sí o no? Muy bien, Andrea. Andrea va ganando. Déjame buscar aquí a Andrea para. Que escribió algo. Yo que sí. La respuesta es no. Al adulto tampoco se le adjudica el mismo cargo de eso. Porque en el caso de la doble posición, no sé si ustedes vieron lo que la profesora le envió de Alice de Santiago y Camilo. ¿Lo vieron? ¿Vieron ese caso? Ok. Vamos a hacer. Estamos terminando. Los menores tienen derecho a una sentencia fija. No, dice que. La explicación es que las medidas dependen del grado de rehabilitación y puede extenderse hasta la mayoría. La otra pregunta es, ¿los menores tienen derecho a portar armas o ejercer todos los derechos civiles? ¿Sí o no? Dice, Sí que sí, Andrea. los menores tienen derecho a portar armas. ¿Lo entienden? Por su edad. Pueden ejercer derechos como portar armas o portar o ocupar armas. Si quiere, para que le haya gustado un jueguito. Yo le dejo esa literatura para que Pregunta que te hago, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves tú las disposiciones que establece la ley de menores? Si crees que deben ser más, como hemos mencionado anteriormente, que deben ser más rigurosas esas medidas o deben flexibilizarse más. yo pienso que están bien, porque somos seres humanos y todo el mundo siempre tiene una opinión de algo. Yo, por ejemplo, pienso que en este proceso del caso de Antoneshka no debe ser público. Pero como usted mismo nos recordó y nos dijo, este caso se ve todos los días. Hay mucha gente que la gente no se entera. En la exposición que te En la exposición, yo pienso que no se trata de que, yo pienso que las personas que están en ese mundo, si tienen una buena vocación y en realidad quieren ayudar, siempre va a ser mejor. Y la vida es así, un día tú estás aquí, otro día estás acá, así que no hay algo, yo siempre doy un ejemplo que cuando la gente dice, salen a correr, tienes que ponerte el tobillo, apretártelo, yo digo, no, tienes que dejar que ese pie juegue la superficie, porque si tú tienes algo apretado y tocas, el golpe va a salir por algún lado. Y yo pienso que así mismo como ese proceso que vimos que en Puerto Rico en 1915 que empieza ese proceso, y siempre va a haber cambio. Y ya cuando nosotros no estemos aquí, a ver otras cosas. Siempre yo digo, it's always something. Siempre hay algo. Así que yo creo que uno tiene que ser agradecido por lo que tiene. Tenemos a luz, se va la luz, pero por lo menos tenemos a alguien que resuelva. ¿Entiendes? Y mucha gente a veces no está de acuerdo, pero yo pienso que uno tiene que aprender a vivir un poco, y si eso es lo que tenemos, van a haber personas que, porque conozco que hay mucha gente que tiene la mejor como policía, después de ayudar.
Yo pienso que mientras nos unamos, podamos tener, ¿verdad?, un gran ayudarnos. Así que, ¿verdad? Muy bien el ejercicio de las preguntas. gracias.